Ok, Gracias, ¿les Mari. parece si Gracias. empezamos 6 y 10? No te preocupes, Silvia. ¿6 y 10? Damos Ok. unos 4 minutos. Muy bien. Sí, ya está en la página de Facebook, igual por si Beneficiencia lo quiere compartir. Gracias. Yo creo que ya están enterados porque nos iban a estar ahí checando ellos. Ay, qué lindos. Y trabajo en equipo. Así es, así es. Bueno, no me percato de todo si tenemos ya público, pero para todos los que están en la transmisión de Facebook, les informamos que vamos a empezar a las 6:10 para poder tener tiempo a los demás que puedan unirse a la transmisión. Ya solo faltan 2 minutitos. Recordamos otra vez a las personas que nos están viendo por Facebook que ya empezamos en 2 minutos. Así que para que todos estén preparados y listos. Creo que ya podemos empezar. Bien, pues buenas tardes a todos los que nos están viendo. Hoy es un día especial para Proyecto Gela. Tenemos un invitado muy interesante en colaboración con el proyecto de Beneficiencia, que pues al igual que sus miembros es bastante interesante y nos gustaría compartir con todos ustedes lo que vamos a charlar el día de hoy. En esta ocasión pues tenemos al doctor Gustavo Rodríguez, que es miembro, fundador de Beneficiencia y también es parte de los colaboradores y trabaja como editor en lo que ellos realizan. Parece ser que tenemos también dentro del público personas que vienen de parte de Beneficiencia y pues nos presentamos a ellos también. Somos Proyecto Gela, un proyecto de divulgación de las ciencias y las artes y pues como parte de nuestros objetivos y de nuestro ser como proyecto de divulgación, nos pareció una increíble idea tratar de dar visibilidad a un trabajo que nosotros consideramos muy importante y que también pues es parte de todo este trabajo y proyectos en equipo que realizan las personas por la comunicación y la difusión y divulgación de la ciencia. Bienvenido, Gustavo, y muchas gracias por acceder. Igual muchas gracias a Beneficiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer poder establecer nuevos vínculos con organizaciones como la suya que tienen intereses similares al nuestro, ¿no? Difundir la ciencia y
estar un poco acercando todo el conocimiento científico y sobre todo combatiendo las fake news y la información pseudocientífica con la gente, ¿no? Con la gente que nos puede ver, por ejemplo, ahora en estos canales de Facebook. Bien. Te agradecemos mucho, Gustavo, igual a Verificiencia por estar con nosotros. A continuación voy a leer la semblanza de Gustavo para conocerlo un poquito más. Gustavo Rodríguez es doctor en ciencias, adscrito al Centro de Investigaciones en Dinámica Celular de la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, revisor anónimo en revistas arbitradas. Como divulgador ha colaborado en la Revista de Educación Bioquímica de la UNAM, la revista Hipatia de la CCITEM y la Academia de Ciencias de Morelos, así como en la nueva versión de la revista Vórtice, la publicación de divulgación científica de la UAM. Es miembro fundador del proyecto Verificencia, donde principalmente funge como revisor y editor y ocasionalmente como columnista. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Pues nada, aquí venimos dispuestos a charlar sobre lo que ustedes quieran. Uy, ni nos digas eso porque... La verdad es que sí, no, hombre, si nos pusiéramos a hablar de todas las cosas que tenemos y sobre todo con Gustavo, que es preparadísimo y bueno, ya no nos queda duda de eso. La verdad nos llevaríamos muchísimo tiempo. Pero bueno, antes de comenzar con esta modalidad de entrevista y charla, un poquito tranquila para que las personas que nos ven también puedan sentir, ¿no? Que de alguna u otra manera estamos cerca y lo que pretendemos hacer como proyectos, pues es compartir el conocimiento científico y hacer, pues, de nuestra sociedad una sociedad mejor relacionada con la ciencia. Personalmente, pues, conozco el proyecto Verificiencia desde el grupo de No a la Pseudociencia en la UNAM. Gustavo ya nos va a contar cuáles son las razones o cómo fue que surgió poco a poco el proyecto. Pero, pues sí, lo reitero una vez más para poder comenzar, es importante para nosotros y bueno, ya es un proyecto, Verificiencia es un proyecto que lleva 2 años trabajando y la verdad es que es un gustazo reconocerlo. Nosotros tenemos ya 2 años en Facebook, aunque la idea de Verificiencia se viene cocinando desde más tiempo. Entonces, como mencionabas, hay un grupo en el Facebook que se llama No a la Pseudociencia en la UNAM. Es un grupo abierto, es un grupo bastante amplio. Y este grupo empezó con una preocupación sobre que pues, en la Nacional Autónoma de México se diera de repente espacio a pues, algunas disciplinas pseudocientíficas, ¿no? Algunas teorías que pues no necesariamente tienen fundamento científico y que se presentan como tal. Entonces, por allí, con esta preocupación, empezamos a considerar la necesidad de un proyecto que estuviera atacando justamente o contendiendo contra la mala información científica que existe en la red, contra la mala información y contra las fake news, ¿no? Que son súper abundantes y sobre todo ahora que nuestra era es digital y la mayor parte de la información que consumimos la consumimos como ahora a través de las pantallas, ¿no? Y cuando pasa todo esto, Gustavo, ¿en qué punto estaba tu carrera? ¿Tú cómo te reclutan o cómo decides unirte a este proyecto? Yo ya estaba en el grupo de No a la Pseudociencia desde hacía tiempillo. El proyecto de Verificiencia formalmente empezó en 2018, aunque les digo, ya teníamos rato pensando que era necesario tener un sitio en el cual nos dedicáramos un poco a revisar las notas que se publican como notas de ciencia en los medios nacionales o las que se comparten en las redes sociales y demás, ¿no? En 2018 es el año en el que yo me doctoré, entonces también lo pesqué al final de mi doctorado, fue como, bueno, a mí también me interesa la divulgación científica, me interesa colaborar con este combate a las fake news, con este combate a las pseudociencias, y entonces contacté con una persona que ha sido muy activa en el proyecto, que yo creo que podemos llamar que es el líder del proyecto, es Javier Delgado. Javier Delgado es una persona muy curiosa, es una persona muy crítica, es una persona además muy culta, ¿no? Y entonces él fue uno de los principales promotores que dijo, necesitamos ya tener un sitio, yo puedo tener el sitio alojado en un servidor y necesitamos empezar ya a curar el contenido que hay en las redes, ¿no? Es una labor amplia, es una labor titánica y pues la verdad es que como todas las labores, pues no se puede realizar
empezar solo, ¿no? Entonces, Verificiencia es un equipo de voluntarios. Hemos tenido muchísimo apoyo por parte de la comunidad estudiantil y de varios investigadores y también de algunas asociaciones o organizaciones que se dedican también a la difusión y la divulgación científica. Entonces, hemos por ahí establecido algunos lazos de colaboración entre pares, entre estudiantes y entre organizaciones dedicadas a la promoción de la ciencia. Hombre, bueno, como cualquier cosa, pues podemos decir que al comienzo las cosas pues pueden ser un poco difíciles, ¿no? Pero pues me imagino que este grupo, en cuestión de Facebook, ¿no? Que se dice que ahí es donde surge Verificiencia, pues tuvo mucha importancia al momento de definir las bases, tal vez, de cómo se iba a formar tal cual el proyecto. En este caso, bueno, se llama Proyecto Verificiencia. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a tener ese nombre? Y cuéntanos un poquito, si puedes, acerca de ese proceso creativo, ¿no? En cuanto al logo, bueno, esas cuestiones que pues son muy importantes, aunque no lo creamos. Sí, mira, pasó que, pues te digo, la idea de tener un portal que se dedicara al combate de las noticias pseudocientíficas ya se estaba cocinando. Y se sugirieron varios nombres, ¿no? Incluso se sugirió que el portal llevara también el nombre del grupo de Facebook, que se llama No a la Pseudociencia, pero pues era un nombre muy largo, ¿no? Y entonces, pues entre las personas que estaban interesadas y entre otros miembros de la comunidad del grupo de No a la Pseudociencia, empezamos a lanzar ideas de nombres y buscábamos que fuera uno catchy, así que fuera medio pegajoso, y que además reflejara un poco la labor que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, queremos verificar las noticias de ciencia, entonces, pues, verificar, ciencia, verificiencia, ¿no? Así fue como lo decidimos. El logo fue aportación de uno de los voluntarios que se acercó a nosotros en esta etapa inicial. Teníamos originalmente un logo diseñado, pero pues ustedes saben que los científicos no necesariamente estamos muy cerca de la sensibilidad visual y demás. Entonces, ese logo que habíamos diseñado al inicio, pues no era tan coqueto, ¿no? Y entonces una persona que sí se maneja bien en la parte del diseño nos dijo, miren, yo les hago esta propuesta y nos compartió el logo que ahora utilizamos en nuestras redes, ¿no? Es el logo que nosotros tenemos, que es más o menos un esquema clásico de un átomo con una lupita hacia el centro. Y de hecho así nos pueden encontrar ustedes en nuestras redes, ¿no? Como Verificiencia, buscando pues este logo. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y por ahí estamos empezando también en Instagram. Gustavo, comentabas al principio que tú ya tenías aquí como esta inquietud sobre la divulgación. ¿Habías hecho algo antes, algo como esto? ¿Alguna labor de divulgación antes del proyecto? Sí, no algo de tan largo alcance, no un proyecto de una envergadura tan fuerte, tan grande, pero sí, a mí la divulgación, en general la comunicación científica me ha interesado desde hace mucho tiempo. Entonces, desde el inicio de la licenciatura, yo he estado interesado en justamente acercar el conocimiento que nosotros generamos en la ciencia al público en general. Y entonces, desde los inicios de la licenciatura, me he acercado a diversas publicaciones de divulgación científica, como algunas que mencionabas al inicio, para ofrecer algunos textos, algunas colaboraciones que se puedan publicar y demás, ¿no? La divulgación científica es un área que a mí me apasiona mucho y que además pues me deja estar cerca de la gente y recibir retroalimentación de la gente, ¿no? Creo que pues nosotros como investigadores o como gente que está formándose en la ciencia, tiene esta obligación moral de compartir ese conocimiento que nosotros estamos generando, ¿no? Sobre todo en un país como México, en el cual la mayor parte del conocimiento que nosotros generamos a partir de la investigación proviene de recursos generados a través de dinero público, ¿no? Entonces es una de las formas, de las muchas formas en las cuales los investigadores pueden retribuir este beneficio a la sociedad. Exactamente. Y bueno, pues en cuestión de ciencia podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Es un poco complicado tal vez tratar de delimitar la información que nosotros por medio de la divulgación o de otras estrategias queremos compartir a las personas que no están acostumbradas a este contenido, a esta clase de contenido. Y bueno, sabemos ya de entrada cuáles son las principales credenciales de Verificiencia, ¿no?
nos comentabas, Gustavo, que pues el principal objetivo que tienen es combatir las fake news, las noticias falsas y todos estos fenómenos de la información que pues no hace falta decir que pues tiene grandes efectos para todos nosotros, que estamos expuestos a este tipo de información. En base a esto, a ti en lo personal, ¿hay algo que, no sé, desde tu experiencia o desde las cosas que has visto en tu carrera, hay algo que te haya motivado a enfocarte a este aspecto de la divulgación? O si lo consideras, pues igual por ejemplo, Javier, ¿no? O las otras personas que son colaboradores, ¿tú crees que hay alguna razón por ahí que todos compartan que de alguna manera los haga enfocarse mucho en este tipo de trabajo? Pues mira, yo creo que todos compartimos la idea de que las noticias pseudocientíficas, la promoción de las pseudoterapias y de otras pseudociencias, así como la malinformación que hay, que a veces es solo tergiversación de artículos publicados en revistas científicas, y otras veces es una mera mala interpretación de estos artículos, otras muchas veces es un invento de cosas ahí. Toda esta información que no es necesariamente real, siempre repercute en los ámbitos sociales, ¿no? Y podemos hablar de ejemplos muy concretos. Por ejemplo, mis abuelos maternos, son personas que han trabajado el campo durante mucha parte de su vida, ¿no? Y entonces ellos, pues que de repente se sienten mal, se toman un tecito, que pues ahora tienen un resfriado y saben que creen que el remedio para el resfriado pues es untarse cosas en la planta de los pies y dormirse así, ¿no? Cosas de ese estilo. Estas cosas que parecen decisiones personales, finalmente impactan en la sociedad, sobre todo como lo vemos ahora, ¿no? Con este contexto de la pandemia. O sea, cada decisión que nosotros tomamos va a tener un costo y un impacto en el entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces, ser víctima de las pseudociencias, ya sea por elección, por omisión o por mero desconocimiento de la información, implica contribuir también a distintos males que afectan a la sociedad, ¿no? Y lo hemos visto con muchos otros movimientos, el movimiento antivacunas, o con este miedo irracional a los transgénicos, o con distintas otras políticas públicas que finalmente son el resultado de esta falta de conocimiento científico por parte de la gente en general y de las personas que nos representan de manera particular, ¿no? Ok. Bueno, yo estaba viendo por ahí que era importante en un principio esto, tal vez, ¿no? Un poquito orientado a cuestión de política cuando nos referimos con las fake news, ¿no? Que pues sabemos que el fenómeno de las fake news como tal no distingue ninguna clase de información. Pero pues es importante pensar en las causas y en las razones por las que consideramos que estos fenómenos suceden. Y como lo decías, Gustavo, pues al final de cuentas yo creo que lo que se trata es de compartir información, sea esta la correcta o la incorrecta. Nosotros hasta cierto punto obtenemos esa información, pero no es que estemos desinformados, sino mal informados. O no sabemos tal vez cómo filtrar estas cuestiones. Entonces, ¿te gustaría comentarnos acerca de lo que consideras, pues, envuelve toda esta cuestión de las fake news y de las noticias falsas o los fenómenos de la pseudociencia también? Mira, pues noticias falsas hemos tenido desde que tenemos información que se comparte en distintos grupos de seres humanos, ¿no? Muchas veces se ha utilizado como un instrumento político, otras veces como un instrumento de control. El escenario al que nos enfrentamos ahora es uno en el que, con muy justa razón, se ha buscado democratizar el acceso a los medios de información, es decir, que la gente tenga distintos sitios, distintos lugares en donde informarse, en donde consumir la información que requiera, y que esto pues tenga las menos restricciones posibles, ¿no? Esto, sin embargo, ha hecho que proliferen muchísimos sitios que buscan una ganancia económica a partir de la operación de los mismos sitios, ¿no? Entonces, la forma en la que las fake news o la información falsa se propaga en Internet está caracterizada. Nosotros sabemos que los titulares, que normalmente son titulares que apelan a nuestra parte visceral, se comparten muchísimo más
que la información que apela a nuestra parte racional, ¿no? Si nosotros, o sea, si alguien nos pone un título que nos presenta un dato concreto y crudo de manera objetiva, es muy poco probable que ese se comparta o se viralice con la misma facilidad que uno que nos está pues vendiendo la idea de que esto es una atrocidad, ¿no? Cualquier cosa de la que estamos hablando. Entonces, en general, los seres humanos tendemos a ser poco críticos cuando la información que recibimos genera emociones fuertes en nosotros, sobre todo emociones negativas, ¿no? Cuando nos hace enojarnos mucho, cuando nos hace estar, pues tener un disgusto fuerte hacia un tema particular. Y esto fomenta la polarización también. Entonces, a partir de un mismo tema, estamos teniendo a una audiencia muy grande que cada uno, dependiendo de sus propias creencias, dependiendo de su propio contexto, puede interpretar distinto el asunto y esto va a fomentar la distancia que existe entre estas dos personas, entre estos dos grupos de personas. Y entonces, esta facilidad con la que la información que nosotros consumimos en la red está disponible para la gente, cuando viene sin un filtro, cuando viene sin ninguna garantía de que esta información que nosotros estamos consumiendo sea real, entonces se traduce en problemas mucho más severos, ¿no? El más importante de ellos es pues nuestra incapacidad de entablar diálogo. Entonces, cuando ya no podemos discutir las ideas, cuando ya no podemos hablar de las cosas, entonces ya no podemos generar una solución que nos beneficie a todos, ¿no? O ni siquiera plantearlas, ¿no? Eso es algo pues bastante triste de la forma en la que nos comunicamos ahora. Y sobre todo, actualmente, aunque existen portales de noticias, aunque existen lugares en los que uno puede ir a consumir información, lo que sabemos a partir del hábito de navegación de los mexicanos es que la mayor parte de las personas nos informamos en las redes sociales. O sea, no vamos a buscar información a los portales de noticias. Dependemos de lo que vemos que se comparte en la red social que nosotros pues, utilicemos, ¿no? Y esta información generalmente viene pues, de la gente que yo tengo agregada, ¿no? Por ahí llega como publicidad también, pero la mayor parte de la información a la que me estoy exponiendo viene de la gente que está conectada conmigo en la red social que estoy utilizando. Curiosamente, pues la gente a la que estoy conectado es generalmente gente que piensa como yo. Entonces, pues si yo soy una persona antivacunas, es muy probable que mi círculo de amigos de Facebook sean también antivacunas. Y entonces eso va a hacer que la mayor parte de las noticias sobre vacunas que yo vea en mi red social sean noticias antivacunas, ¿no? Que me están advirtiendo de que los miles de peligros de las vacunas, que no es cierto, ¿no? Y esto va a fomentar un sentido de falso consenso. Entonces, como todas las noticias que yo estoy viendo dicen que las vacunas son peligrosas, pues entonces yo tengo la idea de que toda la información respalda la idea de que las noticias son peligrosas, ¿no? Y entonces esto confirma este prejuicio que yo tengo, confirma esta mala noción que yo tengo sobre las vacunas, me hace a mí compartir más esta información y eso va generando una cámara de resonancia que termina por crear en mí la sensación de que estoy en lo correcto y distanciarme más de aquellos que opinan lo contrario, ¿no? Entonces esto sucede y sucede muchísimo también. Y ustedes seguramente lo han visto en los círculos sociales que ustedes manejan. Pues con esto que nos comentas, me parece que tenías unas diapositivas que podrían ejemplificarnos un poco más sobre toda esta red de desinformación que nos estás hablando en este momento, que pues sin dudas es muy impactante. Sí, permíteme, les puedo compartir la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya la estén viendo. Ya se ve. Listo. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es cómo la información se comparte en redes sociales, particularmente en Twitter. Cada uno de los puntitos magenta que ustedes están viendo aquí representa una cuenta de esta red social que está hablando sobre un tema particular. Y lo que pueden ver es que pues existen algunos nodos o algunos puntos que son más grandes y que tienen una esfera alrededor, ¿no? Podríamos identificar aquí algunos de ellos. Estos, en general, pues son cuentas que viralizan muy fácilmente la información. ¿A quiénes corresponde? Pues a los distintos influencers, ¿no? Que nosotros tenemos ahí en las redes sociales. Entonces, la forma en la que yo selecciono al influencer, en general, también depende de lo que piense ese influencer y si coincide con lo que yo pienso, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que ya sigue a un gurú de la moda o a un gurú de la vida fitness y demás, normalmente a mí me va a llegar pues muy rápido esta información, ¿no? Y esta información es recogida por la esfera inmediata de esa persona y empieza a retransmitirse hacia las distintas esferas de esta red social. Entonces lo que podemos ver es que esta información pues sigue conectada, ¿no? En el Twitter, por ejemplo, desde que Twitter nació, que fue por ahí de 2006,
hemos visto cómo esta herramienta permite la polarización de las masas. Entonces, reproducir la información, conectarte con gente que piensa de forma similar a ti y demás, finalmente lo que está haciendo es pues crear estos hubs, ¿no? Estos conglomerados de personas que piensan de manera similar y a las cuales va a ser muy difícil hacerles cambiar de opinión, a menos que uno esté también en esta esfera, de la cual pues estamos excluidos porque no pensamos de la misma forma, ¿no? Pero el hecho de que esta información se comparta así como estas redes, como una cuenta que está conectada a otras cuentas a través de distintas interacciones, nos permite ya estudiarla desde aproximaciones matemáticas. Entonces, si yo sé cuántas cuentas hay conectadas, cómo interaccionan los diferentes nodos o las diferentes versiones aquí, yo puedo saber cómo fluye la información en esta red de contactos digitales. Y haciendo un análisis muy amplio, Osofny, que es la persona que escribió este artículo del que les estoy hablando, en el 2018 demostró que la información falsa, en comparación con la información real, sobre prácticamente cualquier tema, siempre tiene mucho más alcance. Lo que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, en esta línea verde, es información real sobre un tema particular, información falsa sobre el mismo tema, y vean cómo estamos en algunos órdenes de magnitud distintos entre el alcance total que tenemos en las noticias falsas y en las noticias verdaderas sobre un tema particular, ¿no? Esto es así para la mayor parte de los temas, y sabemos también que el alcance en cualquier escalón de esta red que se va compartiendo la información siempre es mayor cuando se trata de noticias falsas. Entonces, si yo comparto una noticia falsa, no importa que sea en el primer retweet, segundo retweet, tercer retweet, siempre alcanzo a una audiencia mayor que cuando es información real. Y el tiempo de vida de esta información en las redes sociales también es mucho mayor para la información falsa que para la información real, ¿no? La información verdadera. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, es que la información falsa se queda mucho más tiempo en estas redes sociales que la información verificada o la información correcta. Y no solamente eso, la información falsa es como un zombie. De repente ya pasó la euforia por este tema, ya pasó esta moda de estar hablando de cualquier tema particular, pero después de un rato alguien vuelve a tuitearlo y vuelve a esparcirse con la misma forma, ¿no? Con la misma dinámica. Entonces, eso no pasa generalmente con la información real. O sea, normalmente compartes una noticia de ciencia, llega a la gente que tenga que llegar, y pues ya se olvidó y normalmente no resucita, no se queda ahí, ya nos olvidamos de ella. La información falsa, ¿no? La información falsa tiende a tener estos repuntes de manera más o menos constante en las redes sociales. Entonces, si aparece un argumento antivacunas, tiene este mayor alcance que la información real, tiene una mayor audiencia, se mantiene mucho más tiempo, se calman un poco las aguas y después el mismo argumento vuelve a aparecer y se repite toda esta cascada. Entonces, la penetración de la información falsa, de las fake news, siempre es mucho mayor que la información verificada. Wow. Es bastante preocupante, creo. Tal vez las personas que realmente, bueno, en algún punto llegan a reflexionar sobre esta cuestión de cómo se maneja la información, que no creo que sea, bueno, evidentemente no es únicamente una cuestión de redes sociales, ¿no? Pero pues es preocupante pensarlo. En este punto, por ejemplo, pues como estamos sobreexpuestos a la información, cual sea que ésta sea, no, bueno, ese es el principal problema que nosotros podríamos tener. Tal vez está claro que las herramientas que nosotros podríamos tener para identificar esta información falsa, pues está nada más y nada menos que en nosotros, ¿no? De nosotros depende hacer esta distinción. Sin embargo, para ti, Gustavo, ¿cómo crees que perdura esta información o cómo crees que se comparte ya tal vez no solo en redes sociales, sino en la vida de las personas, en la experiencia de las personas? Porque creo que esa es otra cuestión bastante difícil, no solo tal vez por conocimiento que se comparte entre generaciones o entre sociedades, pero pues en este caso, ¿cómo crees que es el impacto, ¿no? En este sentido? Pues mira, las personas somos una especie, los seres humanos somos una especie gregaria, ¿no? En general tendemos a agregarnos en distintos grupos. La forma en la que nos apropiamos de un grupo o en la que un grupo nos acepta es cuando tenemos
ideas o tenemos posturas similares a este grupo, ¿no? Y estas posturas pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser políticas, pueden ser geográficas, pueden ser económicas, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Y vamos perteneciendo a diferentes grupos dependiendo de estas pues distintas fronteras arbitrarias que nosotros mismos vamos definiendo como importantes para diferenciar a un grupo de personas y a otro grupo de personas. Con la información falsa o con la información en general sucede lo mismo. Cuando yo consumo información, en general esta información que yo voy a considerar como información a la cual voy a creerle, va a determinar también con qué grupo de personas establezco lazos de conexión, establezco amistades, establezco distintos tipos de interacciones, ¿no? En términos concretos, por ejemplo, ustedes saben que la información que leen ustedes en las redes sociales se traslada siempre en decisiones personales, ¿no? Entonces, con el inicio de la pandemia, por ejemplo, cuando se empezó a sugerir el uso del cubrebocas, que había mucha gente que decía, no, pero ¿cómo? El cubrebocas no es un instrumento que nos ayude o que evite la propagación del virus, ¿no? Y entonces, estas cosas, a pesar de que hay evidencia científica que dice que la dinámica de dispersión del virus sí se ve pues contenida cuando uno utiliza las mascarillas de forma correcta y las mascarillas del tipo correcto, entonces hay muchísima gente que sigue creyendo que son ineficaces, ¿no? Y estas cosas, por ejemplo, hacen que, pues que yo, o que mi vecino, o que mis amigos, decidamos que usar mascarilla no tiene sentido, ¿no? Porque pues yo ya me convencí de que la mascarilla, de que el cubreboca no era necesario. Y entonces, esto pues repercute en cosas como las que estamos viviendo, ¿no? Una curva epidemiológica que no hemos logrado pues disminuir y que seguimos padeciendo todos, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones individuales, de nuevo, siempre tienen un peso social bastante fuerte. La gravedad de esto pues, va a depender, por supuesto, del tema, ¿no? No sé si ustedes hablan, por ejemplo, de la herbolaria. En México nosotros tenemos una tradición muy fuerte de medicina herbolaria, ¿no? De medicina basada en hierbas. Y es cierto que varios de los compuestos activos que nosotros utilizamos provienen de plantas. La aspirina, por ejemplo, que se obtuvo a partir del ácido salicílico que se encontró primero en el sauce blanco. O sea, sí es cierto que hay muchos compuestos activos que se pueden encontrar ahí. El asunto es que pues el sauce no es lo único que sabe hacer, ¿no? Sabe hacer un montón de otros metabolitos. Y entonces cuando uno se toma una infusión de la corteza del sauce blanco, sin medir las concentraciones, sin medir nada, absolutamente, sin tener ninguna precaución, también se expone a diferentes retos metabólicos en el hígado. Y entonces esto puede ser una entrada muy fácilmente para distintos daños hepáticos, ¿no? Que es una de las principales causas, la medicación con hierbas es una de las principales causas de falla renal o de falla hepática. Pues, entrando como, o más bien tomando en cuenta todo lo que estás diciendo de cómo repercute en nosotros, cuáles son las noticias a las que tenemos acceso o a las que queremos tener acceso más bien, y sobre todo la carga como cultural, de creencias de cada uno de pues, las personas con las que convivimos día con día. Sabemos que uno de los mayores retos de los divulgadores pues es justo cómo llegar a esas personas, ¿no? A las personas, o sea, por ejemplo, mencionabas lo del cubrebocas, ¿cómo les explicamos que el cubrebocas sí sirve como barrera, ¿no? Tal vez no como para que no te contagien, pero sí tú para que no contagies y así hacemos una red, ¿no? Entonces, partiendo de esto, Verificencia, ¿cómo hace para que el contenido que se publique llegue a esas partes o pueda ser como esperanzadora en el campo de la divulgación? Sí, mira, nosotros en Verificiencia trabajamos de distintas maneras, ¿no? Tenemos diferentes ramas en el grupo de Verificiencia. Pero una de las cosas que más se comparte en redes también son las infografías, ¿no? De cualquier tema y de cualquier página. Entonces, Verificiencia, aparte de las notas en las que nosotros escribimos de manera detallada las distintas implicaciones de tal o cual pseudoterapia o de tal o cual nota que se publicó como científica, elaboramos de manera esporádica algunas infografías que contienen información muy concreta, muy puntual, sobre temas particulares, ¿no? Y entonces así tenemos infografías sobre las vacunas, sobre si es mejor comer o utilizar azúcar morena que azúcar refinada, cosas de ese estilo, ¿no?
Y entonces nos hemos apoyado mucho en algunas herramientas visuales, que son también las que tienen mayor alcance en Verificiencia, ¿no? Ahora, Verificiencia trabaja con distintos tipos de contenido. Entonces, tenemos esta información visual a partir de las infografías, pero tenemos también las columnas o los reportajes de contenido propio de Verificiencia que se llaman Verifinotas, que es con la idea con la que nació el portal, ¿no? Entonces, en estas, cuando nosotros detectamos una noticia sobre ciencia que se publicó y que vemos que no es tan correcta o que la información se está malinterpretando o que está otorgándole al lector una idea no adecuada de qué es lo que está pasando, tomamos esta nota y decimos, bueno, esta noticia publicada por el periódico tal tiene un título engañoso, ¿no? Y entonces diseñamos un sistema de sellitos con los colores del semáforo, un verde cuando la información viene verificada, un amarillo cuando la información en la nota es en esencia correcta, pero se presenta de manera pues amarillista o así, y un rojo cuando de plano es como, mira, ya sé que te encontraste esta nota, pero no le hagas caso porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, es una manera fácil de llegar a la gente, ¿no? Tenemos este sistema de colores, de decir, ok, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener precaución con esto y leer la nota completa en vez de solo el encabezado, y esta otra es una muy buena nota científica, ¿no? Y además empezamos a tener colaboración cercana con algunos grupos hermanos, ¿no? Algunos grupos en otros países que se dedican también al combate de las noticias pseudocientíficas o de las fake news. Y así tenemos colaboraciones con los Science-Based Medicine, que nos permiten tomar algunos de los artículos que ellos tienen en línea, los traducimos y los ponemos al alcance de las personas que hablamos castellano. Tenemos también colaboración con el Quackwatch, que es un sitio en Estados Unidos que hace revisiones rigurosas de distintas pseudoterapias y demás. Traducimos el contenido al español para que sea más accesible y que la barrera idiomática no sea un pretexto para no acceder a esta información. Y en la medida de lo posible, tratamos de aterrizar eso en aspectos locales. Entonces, bueno, sí, esto es lo que está pasando en Estados Unidos, pero pues en México también tenemos este problema y lo tenemos de esta forma. Entonces, esta es nuestra forma de acercarnos un poco al público más local. También tenemos la página de Facebook, entonces la gente es bienvenida siempre y nos pueden dejar los comentarios. En general respondemos cuando son dudas concretas. Procuramos no entrar en debates desgastantes. Por ejemplo, de repente tenemos mucha gente que defiende de manera muy férrea y son muy acérrimos a favor de o la homeopatía o de este riesgo diabólico de las vacunas o de cualquier cosa. Cuando vemos que el debate ya no es productivo, entonces sí decidimos mejor dejarlo por la paz. Ya presentamos las evidencias, aquí está, y pues bueno, ya, ¿no? Ahora, esto de repente se ha interpretado como, bueno, sí, es que está muy bien que ustedes presenten la información y dejen que la gente decida qué es lo correcto. Y no, eso no es nuestro objetivo. O sea, la gente no decide qué es lo correcto. Sabemos qué es lo correcto porque ya pasó por una revisión rigurosa por la ciencia, ¿no? Pero te estamos proponiendo y te estamos ofreciendo la información para que tú decidas que si vas a meterte a esta pseudoterapia, lo estás haciendo con plena conciencia de que es charlatanería, de que no funciona y de que puedes exponer tu salud, ¿no? Para que no sea una decisión no informada, que es lo que pasa con la mayoría de la gente, ¿no? Que por la mera falta de acceso a la información puede caer en estas pseudoterapias, lo cual pues es una deficiencia de nuestro sistema de educación y de nuestro pensamiento crítico y demás, pero pues no es la misma responsabilidad que una persona que ya tuvo acceso a la información, que ya tiene conocimiento de todas estas cosas y que de todos modos decide que no le importa y que prefiere gastarse dinero en estas terapias alternativas, ¿no? Sí, es particularmente importante esta cuestión, ¿no? Que tal vez, bueno, después podemos entrar en materia respecto a esta cuestión de cómo el público afronta tal vez el hecho de que haya información que no esté de acuerdo con sus creencias y sea todo un conflicto, tal vez incluso colectivo, el tratar de buscar otras alternativas de información. Pero es importante lo que dices y de hecho, tal vez a algunas personas podría parecer bastante bueno el hecho de que hayan personas que estén preparadas y que sepan cómo responder a esta clase de cuestiones. Y pues como nos comentabas, está la cuestión de los colaboradores, ¿no? Y bueno, eso me hace magnífico la cuestión de las traducciones y poder acercar ese conocimiento. Pero, bueno, vamos a hacer dos cuestiones en una pregunta. Los colaboradores, porque pues creo que mencionabas también que hay personas que por su cuenta
trabajan, ¿no?, en Beneficencia, bueno, colaboran más bien con Beneficencia, y aparte pues tenemos estas organizaciones. ¿Cómo consideras tú que es la relación entre ellos y qué retos principales han tenido al enfrentarse con estas cuestiones, ¿no? Porque pues me imagino que va más allá de escribir información y publicar un artículo, sino que es directamente, pues de alguna manera conectar con las personas, o no conectar. Entonces, en Beneficencia seguimos un proceso similar a lo que pasa con las publicaciones científicas, ¿no? Cuando ustedes leen un artículo que se publicó en una revista científica, este artículo fue leído por otros investigadores que verifican que el artículo tenga sentido, al menos, ¿no? Que los resultados a los que se llegan se pueden alcanzar con los métodos y con el marco que está presentando el investigador. En Beneficencia hacemos algo similar. Entonces, cuando necesitamos trabajar en alguna nota particular, lo que hacemos es, bueno, hay una persona que está muy cercana o está familiarizada con esta área particular. Entonces, esta persona es la que se va a encargar de revisar que la nota sea científicamente correcta, ¿no? Que sea congruente con el cuerpo de conocimiento del área de la que estamos hablando. Pero, pues, nuestra labor es de comunicación. Entonces, no solamente tiene que tener buena ciencia, tiene que poder ser legible para las personas que no necesariamente están en la academia. Entonces, también tenemos gente, tenemos varios colaboradores cuya labor en Beneficencia es, una vez que la nota esté escrita, leerla y decirnos, ¿sabes qué? Esto no se entiende. O sea, está muy bonito y todo, pero ya estoy fuera, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de corrección de estilo, más o menos, en el cual lo que hacemos es, bueno, que va a pasar por una revisión del idioma, que se pueda leer bien, que esté bien escrito, que esté bien hecho, pero además que sea inteligible, ¿no? Que las personas puedan entender la información que hay, a pesar de que es información científica. Entonces, ese es como un mecanismo de regulación que tenemos nosotros ahí. Además, tenemos a otro grupo de personas que nos ayudan mucho con la publicación y compartir estas notas en Facebook. Entonces, diseñamos también un mini post chiquito que contiene información precisa, puntual y clara sobre el tema particular. Y entonces, pues mucha de la gente no se mete a leer los enlaces que comparten en las redes sociales. Entonces, ese es pues un mecanismo que nosotros nos impusimos también para que, bueno, si la gente no comparte esto, que al menos el post lleve la información mínima necesaria para que cuando se comparta, el resto de la gente a la que llega, pues pueda leerlo, ¿no? Directo en el post. Ya si la gente entra al enlace, pues es una ganancia. Y si la gente además comparte o comenta esta noticia o este enlace por otros medios, pues es un double win para nosotros, ¿no? Nuestras discusiones más fuertes han sido siempre con las infografías. Porque les digo que es nuestro contenido más compartido en las redes, pero también es el que nos cuesta de repente más, que de repente alguien dice que es demasiado texto, o alguien dice que es muy poco texto, alguien dice que como ya lo recortamos tanto, entonces ya no se entiende bien la idea, que los colores por acá, los colores por allá, ¿no? Entonces, para estas cosas, por ejemplo, pues no necesitan ser científicos. Si ustedes se quieren acercar al proyecto de Beneficencia, pueden hacerlo. Si alguien está interesado en compartir o apoyarnos en la lucha contra las pseudociencias, lo puede hacer desde las disciplinas que dominan, ¿no? Entonces, si alguien es muy buen diseñador gráfico y quiere echarnos la mano con esto, siempre se agradece, porque como les decía, no es que sea nuestro fuerte, ¿no? Entonces, hemos amalgamado bastante bien esta red de colaboradores. Beneficencia, les digo, es un proyecto de voluntarios. No estamos monetizados, no estamos percibiendo ingresos de ningún lado, excepto de las donaciones que se hacen a través de la cuenta por PayPal y así. Cuando alguien considera que es contenido relevante, puede hacer una donación, ¿no? Por lo demás, es un proyecto totalmente sin fines de lucro, no percibimos ninguna ganancia. Y el único interés común de todos los colaboradores que estamos ahí es justamente eso, ¿no? Evitar que se propague mala información y que esto repercuta en pues, distintas decisiones, tanto personales como de políticas públicas. A ver si no se escuchó el del pan, amigos, perdón. Bueno, Gus, con respecto a todo esto que nos estás comentando, y no sé, sobre qué dices que las infografías son como lo que más pega, que les cuesta mucho trabajo, y todo esto para obtener contenido de calidad. Bueno, ¿cómo decirlo?
¿pueden notar quiénes son sus principales seguidores? O sea, si son personas como que no están, que no tienen un acercamiento directo con la ciencia y, ajá, o sea, esto primero y luego con base en tu pregunta, en tu respuesta, perdón, ¿cuál ha sido como la respuesta de su público? Fíjate, esto es algo bien interesante porque, como les comentaba antes, en general tendemos a agregarnos en grupos con gente que tiene las mismas ideas que yo o que piensa de manera similar a la mía, ¿no? Entonces, en Beneficencia, desde 2018 que estamos en línea, crecimos y crecimos rápido, afortunadamente. Fue un proyecto bastante bien recibido por el público en general y también por algunas sociedades científicas. Por ahí nuestro contenido se ha compartido, por ejemplo, por la Sociedad Mexicana de Virología, con estos temas de la pandemia y demás, ¿no? Entonces, eh, fue bien recibido en general, pero ese fue bien recibido es por la gente que ya está en la ciencia o que ya está afín a las áreas científicas, ¿no? Y justo lo que nosotros buscamos es acercarnos a la gente que todavía no está ahí, a la gente que sigue creyendo en las pseudoterapias, que sigue creyendo en las pseudociencias, acercarnos a ellos porque es ahí en donde está pues este problema que nos atañe a todos, ¿no? Tanto a cada uno de manera personal, pero pues también a la sociedad en general. Entonces, con base en esto, nosotros lo que hemos buscado es crear contenido que sea atractivo, y entonces ese contenido sí se viraliza fácilmente con, te digo, con las infografías o con algunos temas particulares. Tienen un gran alcance, un alto alcance, y a partir de ello estamos llegando a esferas que normalmente no llegarían, ¿no? A gente que nos sigue la página, por ejemplo. Ahora es cierto que pues si quien nos sigue es un estudiante de alguna carrera científica y lo comparte, pues le va a llegar a sus compañeritos de esta carrera científica, ¿no? Pero también es cierto que tiene otros compañeros que no están estudiando carreras de ciencia, que no están estudiando nada de ahí, y sí hemos tenido gente que se nos ha acercado y nos ha dicho, ¿saben qué? Pues muchas gracias, yo no sabía esto, mi área es totalmente diferente y pues ahora lo pensaré 2 veces antes de seguir haciendo estas cosas, ¿no? Hemos recibido mensajes bastante bonitos a través de pues, los mensajes de Facebook. Facebook nos deja ver, por ejemplo, algunos datos demográficos, ¿no? Nos deja saber qué porcentaje de nuestra audiencia es de varones, qué porcentaje es de mujeres, nos deja saber un poco la representación por edad. Pero pues Facebook no nos dice tantos son de biología, tantos son de física, tantos son de química, ¿no? Eso no podemos saberlo, aunque sí estamos conscientes de que el público inmediato al que Beneficencia llega es gente que está ya, si no metida en las ciencias, familiarizada al menos o interesada en las ciencias. Y lo que queremos ahora es justamente romper esa barrera, ¿no? Porque sabemos que el reto está detrás de esa esfera, entonces es a lo que queremos llegar. Y por eso pues estamos buscando ahora también colaboraciones con distintos youtubers o con otros medios de presentar la información que nos permitan acercarnos a una audiencia diferente a la que ya es la audiencia de base en Beneficencia y que nos permitan también pues acercar, te digo, este conocimiento a esas esferas donde más se requieren, ¿no? Ok, Gustavo. Fíjate que, bueno, recuerdo justo en este momento, creo que ahorita tal vez nos puedas contar, respecto a esto de las respuestas, pues, la verdad es que es bastante bueno tener el apoyo y se ha visto realmente, como público nosotros incluso podríamos decir que se ve el apoyo y cómo pues el trabajo de Beneficencia ha llegado a más personas y eso es bastante bueno, la verdad. Yo personalmente considero que es muy, muy importante y de ahí mi interés por el proyecto. Pero ahora vamos con el otro sentido, es decir, ¿cuáles son las respuestas que más les ha costado trabajo? Por ejemplo, en cuestión de infografías, ¿no? Que decías, hubo un detalle ahí por alguna cervecera que trataba de referirse a una infografía, o las personas que directamente van a atacar su contenido cuando tratan de compartir esa información. ¿Cómo han lidiado con eso? Y pues me imagino que han sido muchas las respuestas en ese aspecto que se han topado, pero cuéntanos un poco si puedes. Y mira, en general, la respuesta y el tipo de respuesta depende del tipo de contenido y la calidad del contenido que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, en el caso de las infografías, por ejemplo, que son las que más tienen alcance,
también son en las que más comentarios se generan. Y algunos de estos comentarios pues, son en las publicaciones que se comparten, en las publicaciones que comparte la gente. Otras son directamente en la página de Facebook que nosotros tenemos. Entonces, ahí sí hemos visto que llega gente muy defensora de la homeopatía o gente muy antitransgénica y así, bla, 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 que llegan con estas ideas de, no, es que a ustedes les están pagando los de Monsanto, o este proyecto ya fue comprado por tal cervecera, y pues uno aquí nomás así mirando a ver a qué hora le llega el cheque, ¿no? Porque... Pero pues no pasa. Entonces, en general, cuando los comentarios vienen con un argumento, con una duda genuina, ofrecemos la información para resolver esta duda, ¿no? De repente sí ha llegado gente con una actitud un poco más abierta a recibir información, y entonces pues nos pregunta o nos cuestiona, ¿no? Pues ustedes en la infografía mencionan este dato, pero en este artículo se publicó esta otra cosa, ¿qué pasa ahí? Eso es siempre bienvenido y es además súper saludable, ¿no? Es muy bueno que la gente cuestione de esta forma el contenido, no solamente nuestro, sino el contenido que se encuentra en general en las redes sociales. Esto es algo que siempre conduce a una sociedad más informada, más crítica, ¿no? Cuando son este tipo de comentarios, nosotros, te digo, sí ofrecemos información y procuramos pues llevar el debate de forma tranquila y de forma civilizada, ¿no? En las redes, que en las redes es muy fácil polarizar y que esto se salga de control. En otras ocasiones, pues también hemos recibido comentarios de lo que se conocería como trolls en Internet, ¿no? De gente que nada más está denostando, de gente que nada más está atacando, pero sin ofrecer un argumento concreto. Y es relativamente fácil identificarlos, ¿no? Por la calidad del contenido del comentario y por la forma en la que se expresan esos comentarios. Cuando sabemos que es una persona o una cuenta que no necesariamente está ahí para buscar más información, sino nada más para sacar el coraje, porque estamos exponiendo las falsedades detrás de cualquier cosa, pues entonces sabemos también que es una cuenta con la que no conviene dedicar ni tiempo ni esfuerzo de los voluntarios que asisten al proyecto, ¿no? En general, lo que buscamos es que sea un debate abierto, que sea un debate saludable y sobre todo enriquecedor, no solamente para las personas que están intercambiando opiniones, sino para la gente que después va a llegar y va a leer ese intercambio de opiniones, ¿no? Siempre son un precedente para dejar ahí más información que abunda en el tema y que puede llegar después a más gente que esté interesada. Justamente lo que dices, me gustaría el micrófono apagado, lo siento. Pues creo que es importante, ¿no? En parte para las personas que tal vez nos han forjado una opinión, pues tener la oportunidad de ver, ¿no? Hay personas que dicen es que es un desgaste tratar de cambiar las opiniones de las personas, ¿no? Y no vale la pena tal vez, pero en redes sociales, pues como tú dices, compartir y contrarrestar información, pues yo considero es de mucha ayuda para ayudar, ¿no? A un público a que logre tener más o menos perspectiva de esa temática en especial. Sí, te digo que nosotros buscamos como público meta justo a la gente que no necesariamente está en las ciencias, ¿no? Queremos acercarnos a la gente que está alejada de las ciencias y que pues, es la gente que nos ha regalado las estadísticas de las encuestas nacionales de percepción de ciencia y tecnología, ¿no? Sabemos que en México la gente confía más en las pseudociencias que en la ciencia, confía más en la magia o en la suerte que en la evidencia científica. Y es a ese público al que queremos llegar, porque también sabemos que pues, es el público que no solamente que lo necesita, sino que es el público crítico que ocasiona de nuevo estos efectos en la sociedad como conjunto, ¿no? Entonces, les decía, o sea, el asunto de tratarnos con test de manera indiscriminada, pues es una carga al sector público, lo que está al sector de salud pública, ¿no? Lo que está pasando ahora con la pandemia y la irresponsabilidad de cada persona, porque pues yo leí que el cubreboca no funciona, o que yo leí que la vacuna ya está, pero no nos la quieren dar, porque lo que sea, o porque esto es un instrumento de dominación china, o porque nos quieren inyectar un chip para controlarnos. O sea, cualquiera de estas cosas finalmente se arraigan tanto en las personas que después la suma de todas esas personas que tienen una concepción errónea pues repercute en este contexto particular
particular, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? No solamente en la economía, no solamente en las tasas de mortalidad que hay en la contingencia actual, sino en la forma en la que nos acercamos a la ciencia. Cada vez es más difícil llegar y decirle a una persona, esto que tú crees no es correcto, ¿no? Esto que tú crees está infundado, no tiene sentido. Y entonces estamos también buscando distintas alternativas de llegar a ellos. Ya les digo, a través de videos de YouTube, a través de colaboraciones con algunos canales, a través de este material más visual, que son las infografías, pero también sin dejar de lado los textos un poco más amplios, en donde sí exploramos con más detalle pues las bases científicas de cada una de las cosas que estamos compartiendo en la red, ¿no? De nuevo, es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo de un grupo de voluntarios amplio, pero pues creemos que es un esfuerzo que no solo vale la pena, sino que además es muy satisfactorio. Justo, yo creo que, bueno, como personas a las que nos interesa mucho la divulgación, creemos que es necesario justo no, pues no encasillarnos, ya yo dije mucho justo, perdón, amigos, sino, ¿cómo decirlo? O sea, la ciencia mucho tiempo se ha quedado como en este círculo exclusivo, ¿no? De personas que porque tenemos acceso a la educación podemos entender los tecnicismos o podemos llegar a tal descubrimiento. Y justo por eso se crean estas redes, ¿no? Estas redes de divulgación para comunicarle a las personas, como lo mencionas, Gustavo, que no están necesariamente relacionadas o de una manera más afín con ellas. Entonces, sí, justo estoy muy de acuerdo contigo. A las personas a las que debemos llegar son justamente a las que no pertenecen a, ¿cómo llamarlo? Pues a este círculo, ¿no? Científico. Y bueno, tomando un poco esto y mencionando, o más bien tomando de nuevo lo que nos comentabas, que ya llevan 2 años aquí en esta ardua labor que es la divulgación. ¿Cuál es como la reflexión o podrías generar una reflexión a partir de todo este trabajo que has realizado y de todo lo que has visto, de los retos a los que te has o todos se han enfrentado en el proyecto? Pues mira, llevamos 2 años ahí en el proyecto de Beneficiencia. Son 2 años en los que hemos estado compartiendo notas traducidas desde otros sitios, algunos contenidos particulares, algunas invitaciones que hemos hecho a investigadores y que se han tomado el tiempo de escribir columnas editoriales para nosotros. Siempre es una labor súper enriquecedora, ¿no? No solamente pues para el público, que esperamos que lo sea, sino también para nosotros, como gente que está metida en las ciencias o que al menos es afín a las ciencias. Entonces, uno siempre va aprendiendo cuáles son las estrategias más, más fáciles o más efectivas para llegar a la gente. Uno también puede ver de manera más o menos directa el impacto que tienes con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, nosotros en Beneficiencia, por ejemplo, igual que cualquier persona en Facebook, publica un post. Cuando ese post se comparte, si se compartió de manera pública, tú puedes clicar y ver quién lo compartió y si agregó algún comentario, ¿no? Entonces, nos ha dado muchísimo gusto ver que la gente de verdad es muy curiosa con la ciencia. Esto es algo que siempre sabemos, ¿no? Que la gente sí tiene ganas de saber, la gente sí tiene ganas de aprender. Y lo vemos, de repente compartimos, por ejemplo, una de las últimas infografías que compartimos es sobre la utilidad de los suplementos de vitamina C para curarnos o para prevenir los resfriados, ¿no? Y entonces se compartió en el Facebook y entre las personas que compartieron la información o entre los comentarios que van tagueando o etiquetando a otras personas, salen los como, mira, de lo que estábamos hablando tal día, ¿no? Esto es lo que yo les comenté, esto es lo que yo le dije a mi abuelita, ¿no? Cosas así. Y entonces sabemos que estas herramientas que estamos generando también se pueden utilizar justamente para llegar a esa gente a la que no podemos llegar porque pues no estamos ahí, ¿no? Pero que si tú eres estudiante o que si tú ya estás siguiendo la página o que si llegó a ti por casualidad, pues tú la puedes utilizar y decirle a la gente, pues es que lo que está pasando es esto que tú creías tenía fundamentos científicos, esto que tú creías no tenía fundamentos científicos, ¿no? Y esperamos que acercar esta información a la gente, pues primero haga que la gente esté mejor informada, que eso creo que ya es de entrada una ganancia, pero además que la gente replantee sus decisiones, ¿no? Esto es algo muy difícil porque la gente en general resiste el cambio de ideas, pero acercarlos a la información y sobre todo acercarse a esta información de una forma no combativa, no como para decirte, tú no sabías y tú estabas en la ignorancia, bla, 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 sino
como mira, ¿no? Esto es lo que sucede, esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, acercarte a estas personas de esa forma normalmente te deja entrar de una forma también con menos resistencia, ¿no? Y la gente se abre un poco al diálogo, y con una persona que nos haga caso sobre un tema particular, con eso ya es una ganancia tremenda. No solamente te digo para nosotros, sino para el gremio completo de los seres humanos. Ahora, algo que mencionabas, y es cierto, la labor científica en general se ha percibido como con este halo de élite, como estas personas que vienen de otro mundo, que están ajenas a la realidad social. Yo no lo sé para todos los científicos, pero para la mayoría de los que yo conozco de primera mano puedo decir que esto es falso, ¿no? O sea, todos nosotros vivimos inmersos en un contexto social, cultural, y todos estamos siendo afectados por este contexto. Entonces, los científicos, los investigadores con los que yo he tenido la fortuna de trabajar, ya sea como colegas cercanos o como gente que está conmigo en la universidad y demás, es gente que sí se preocupa por su entorno social, ¿no? Y una de las maneras, les digo, de retribuir estos beneficios a la sociedad, pues aparte de la divulgación científica, pues la educación o la participación de los diversos colegas en diversos foros de discusión, por ejemplo, con toda la cantidad de noticias falsas que surgieron con el coronavirus, la Sociedad Mexicana de Virología organizó una serie de ponencias en vivo a través de Facebook, de diálogos con diferentes investigadores que son virólogos, para acercar esta información a la gente, ¿no? Esos esfuerzos que son de los investigadores, pues claro que se hacen con esta conciencia social de la ciencia en México, se hace con dinero de los impuestos, y nosotros tenemos esta obligación de regresar este conocimiento generado, de acercar esta información a la gente, ¿no? Entonces, es un diálogo entre las dos partes, y es un diálogo constante, ¿no? Yo creo que se asemeja más a una danza, ¿no? Es un baile, ¿no? Ya sea una cumbia bien sabrosa o un tango muy sensual, lo que sea que les guste. Pero si una de las parejas de repente no baila, pues entonces es difícil que para el otro lleve el son solito, ¿no? Entonces necesitamos comunicación en ambas partes. La ciencia se nutre de la sociedad y la sociedad se beneficia inmensamente de la ciencia. Todo lo que nosotros tenemos ahorita, ¿no? La luz que está en la habitación, el sistema en el cual nos estamos conectando y que nos permite acercarnos a toda su audiencia, todos estos mecanismos de comunicación digital pues, se desarrollaron a partir de investigación de ciencia básica, ¿no? Entonces, aunque de repente parezca que el investigador está estudiando algo que nunca va a tener una aplicación directa en mí como persona que paga sus impuestos, pues bueno, la verdad es que no lo sé, no hay manera de saberlo, porque el conocimiento que yo generé ahora puede sentar las bases para desarrollo posterior, ¿no? Entonces, pues así estamos. Y sí nos urge tender estos puentes de comunicación entre la comunidad científica y el público en general. Creo que esto ha quedado de manifiesto y ha quedado bastante claro con la contingencia actual, pero también me ha dado muchísimo gusto ver que las distintas sociedades y organizaciones científicas se han puesto la camiseta y le han echado ganas como no tienen ni idea, ¿no? Desde las distintas academias científicas, por ejemplo, la Academia de Ciencias de Morelos, que es la que me queda más cercana, que es el lugar en donde yo vivo, la Sociedad Mexicana de Virología, incluso los portales gubernamentales, ¿no? que también comparten información de la OMS o de distintas organizaciones. En general, hemos asumido esta responsabilidad de, bueno, ya no podemos seguir con la ciencia vista como este nicho de privilegio que está ahí alejado de todo el mundo, ¿no? Y estos lazos de comunicación, estos puentes que nos permiten comunicarnos y acercarnos a la gente, son súper valiosos, y yo espero que después de esta contingencia queden fortalecidos y queden la puerta abierta para atender más de estos puentes, ¿no? Que se necesita con mucha urgencia, y pues sobre todo pues es algo que nos va a afectar de manera positiva en el futuro, ¿no? Siempre tener más comunicación con la ciencia, acercarnos más a la ciencia, no puede ser más que buenas noticias, siempre. Yo creo, Gustavo, que acabas de ejemplificar la importancia y el valor que le debemos de tener a la divulgación científica. Y pues justamente, ¿no? Pues recapitulando un poco respecto a esta problemática, hay tal vez, ¿no? En el estudio de estas cuestiones de la transmisión de información, hay ciertos estudiosos tal vez que tal vez no solo en el terreno de la ciencia, sino en el terreno de la política o de la vida cotidiana, que definen la problemática como la sociedad en general
que se trata de, no sé, por decirlo de alguna manera, una crisis epistémica o una parte en donde como colectivo tal vez nos encontramos en ese problema de tratar de desacreditar a las personas que de alguna manera pues tratan, ¿no? de tener ese conocimiento y hacen lo posible por compartirlo. Pues obviamente lo hemos visto con estos movimientos, por ejemplo, ¿no? En la pandemia actual de coronavirus, los movimientos antivacunas o los negacionistas del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Personas que de alguna manera, pues, llevan sus creencias a un punto que realmente nos afecta a todos. Y parte de eso también tal vez podríamos decir que es una falta de comunicación con la sociedad, de la sociedad con la ciencia. En este caso, pues creo que vas a concordar que ninguno de los seres humanos estamos exentos a pues cometer fallos, ¿no? Cometer fallos en cuestión de conocimiento o pues, de cuestiones en general. Creo que todos de alguna manera somos susceptibles. ¿Tú cómo, qué consejos tal vez como persona o como científico nos podrías dar, no solo a nosotros, sino a todo el público, a las personas que nos ven? ¿Qué consejos, aparte de, por supuesto, seguir a Verificiencia y estar pendiente de su trabajo, ¿qué consejos nos darías para que personalmente hagamos el intento tal vez o logremos de alguna forma filtrar la información y tratar de encontrar las fuentes que más nos acerquen pues a la realidad, ¿no? Bueno, primero recordarles que en México y en general en el mundo conectado, la mayor parte de la información que se consume a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, si nosotros somos más conscientes del tiempo que pasamos en las redes sociales, también vamos a saber cuándo estamos sobreexpuestos a la información, ¿no? Eso de entrada. Luego, les comentaba en algún momento que la información falsa se viraliza más rápido normalmente porque apela a un sentido visceral en las personas, ¿no? En general, la información falsa está buscando generar reacciones muy fuertes, reacciones inmediatas en la gente desde el titular, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran una noticia que de entrada ya les llegaron y ya les hizo sentir uno en el estómago de puro coraje o de disgusto o de lo que sea, hay que ir con más cuidado, ¿no? Y antes de compartirla, pues hay que ir a ver la nota, o sea, hay que ir a ver si el titular corresponde con lo que dice la nota. Esto es un arma de doble filo porque, pues como ya tenemos un montón de lugares en los cuales nos podemos informar, entonces esto pues ya se convirtió en un negocio, ¿no? Entonces, las agencias de información y las fuentes no necesariamente clásicas de información, los blogs y demás, que nos acercan información de cualquier tipo, generan ganancias a partir de la publicidad que venden en sus espacios. Entonces hay una competencia ahí entre generar títulos cada vez más llamativos, títulos que cada vez se viralicen más, para poder justo atraer tráfico a sus páginas y con esto mantener estas ganancias económicas, ¿no? Cuando nosotros nos veamos tentados a ir hacia un sitio o a compartir una noticia solo porque el titular es amarillista o porque generó esta emoción fuerte en mí, es momento de poner los frenos, ¿no? Y decir, hey, a ver, aquí, vámonos despacio. Tomarse el tiempo, leerlo, y normalmente la información real está reportada en diferentes sitios. Entonces, si yo estoy leyendo ya una noticia que habla sobre un descubrimiento científico, puedo ir al buscador que me guste, echarle ahí unas palabras clave, y esta información va a estar también publicada en agencias oficiales de información, ¿no? Ya sea en medios tradicionales como algunas páginas de periódicos, en algunas cuentas oficiales y demás. La información falsa no necesariamente. Entonces, de repente ahí va a aparecer una noticia que me hizo sentir muy mal y que decía que el coronavirus pues, es una excusa para meternos un chip, controlarnos, ¿no? Y sí, es cierto, la voy a encontrar también en muchos blogs, la voy a encontrar reproducida en un montón de lugares, pero es más poco probable que la encuentre en un periódico que se dedica a hacer investigación porque tienen personas capacitadas en investigación, ¿no? Entonces,
Hacer uno mismo el fact-checking también funciona. Y no solo funciona, sino que además nos puede salvar de un montón de cosas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en México existe algo que se llama Red Mexicana de Periodistas Científicos, que es un proyecto de colegas que trabajan en temas científicos y pues hacen esta labor, ¿no? de acercar la ciencia a la sociedad también. Es un proyecto al que conviene echarle el ojo, yo los invito a que lo conozcan y a que lo sigan, y que identifiquen también cuáles son las fuentes que comparten información real, ¿no? Entonces, la Sociedad Mexicana de Virología, la Academia de Ciencias de Morelos, pues es muy poco probable que nos comparta una noticia falsa, ¿no? Entonces, siempre acercarnos a las fuentes oficiales funciona mejor que estarnos informando en el blog de mi vecino que no terminó la prepa, por ejemplo, ¿no? O sea, en temas científicos al menos, ¿no? Lo otro es, les digo, mantener estos lazos de comunicación. Ahorita prácticamente todas las asociaciones científicas tienen una página de Facebook o tienen algún tipo de presencia en redes. Entonces, si yo encontré una noticia de un tema particular, no sé, sobre física, pues puedo buscar las cuentas oficiales de la Sociedad Mexicana de Física y la persona que lleva las redes es muy probable que me responda el tweet o que me responda el post o cosas así, ¿no? Estas páginas que están ya disponibles en las redes sociales, que están disponibles en distintos canales de comunicación, justo están allí para recibirlos, ¿no? Para recibir a la gente que tiene dudas, que se acerque y que nos comparta cuáles son sus inquietudes. Lo mismo los proyectos como Verificiencia, como el de ustedes o como el de otros colegas, ¿no? Que tienen estos proyectos de difusión y de divulgación científica. Entonces, pues sí, manténganse cercanos a los distintos proyectos y sobre todo no tengan miedo de preguntar, ¿no? Las dudas nunca son peligrosas. Ustedes pregunten, entablen comunicación con las sociedades científicas, con los investigadores, con los estudiantes y manténgase siempre con una postura abierta para poder recibir esa información. Yo creo que con eso estaríamos haciendo un beneficio así monumental a la sociedad y podríamos avanzar un montón de escalones en esta batalla contra las pseudociencias. Esta parte final que mencionas, Gustavo, sobre la batalla con las pseudociencias, me parece pues muy acertado, ¿no? Creo que realmente sí es una batalla y más pues vista desde nosotros, ¿no? Como decíamos que pues estamos estrechamente relacionados con pues con buscar un poco más allá de las noticias falsas, ¿no? O que tal vez ya podemos reconocer algunas cosas o explicar algunas tantas. Entonces, tocando un tema así súper rápido, no sé si les ha pasado, me imagino que a alguien también del público, que hemos llegado a tener estos sesgos incluso en nuestras familias. Entonces, o sea, desde ahí ya se ve, ¿no? No tenemos que ir como, o bueno, no sería necesario, no es necesario ir como a mi red social para saber quién opina diferente, porque lo tenemos acá, ¿no? En casa. Entonces, siento que ha sido también un reto pues desde nosotros tratar de explicar y ahí nos estamos dando cuenta de cómo de verdad debe ser la divulgación, ¿no? Y algo que mencionabas muy importante es cómo, mm, pues cómo llegar a esas personas, ¿no? Sin señalarles como, ay, es que estás mal, ¿no? Y es que tú que estás diciendo esta cosa no es cierta, ¿no? Creo que es también generar como un lazo o un sentimiento empático y pues es tener hasta, yo diría como gracia, ¿no? Para explicar ese tipo de cosas con paciencia y con dedicación, porque de alguna u otra manera, aunque lleguen, no sé si decir como, no desesperar, pero llegue como a ser frustrante más bien, todo esta, no sé, por ejemplo, cuando yo supe esto de que con la vacuna nos iban a insertar un chip o algo así, yo dije, wow, ¿a quién se le ocurrió, no? Qué descabellado. Pero por otro lado fue como, bueno, pues es que no estamos acostumbrados a noticias, pues a noticias verdaderas, ¿no? Con una carga de veracidad o de una revisión previa. Entonces, pues sí, justo me parece un gran reto, una gran batalla. Y otra cosa que quería mencionar era justo una frase que no recuerdo dónde escuché, pero pues no es mi crédito, que era que la ciencia es política. Y por supuesto que lo es, no podemos reducirla solamente como a una ciencia, bueno, no, a una ciencia exacta, ¿no? Claro que tiene repercusiones y tenemos que tener esa repercusión en la sociedad, entonces me parece muy importante cerrar como con esta frase. Allí sí me gustaría
precisar un poco desde una perspectiva personal. La ciencia entendida como generación del conocimiento y como la organización de este conocimiento en un sistema eh, regulado, sistematizado, con capacidad de hacer predicciones, eso podría abstraerse un poco de las vicisitudes políticas. Eso tiene que quedar como claro. Ahora, lo que sí es cierto es que la ciencia, al menos como se desarrolla actualmente, depende de un montón de factores políticos, ¿no? Desde el mismo financiamiento hasta la manera en la que se comunica la ciencia. Y pues eso es porque los seres humanos, que somos quienes hacemos ciencia, somos seres políticos también, somos seres gregarios, somos seres que compartimos ideas, que compartimos distintas pasiones con nuestro grupo y demás, y pues todas estas cosas finalmente repercuten en cómo hacemos esto que podía ser abstraído de la política, ¿no? Aunque la ciencia podría ser puesta en un frasquito independiente, sí es cierto que va a estar circunscrita a todo el contexto social, cultural, político y demás. Ahora, podríamos meternos hacia ese campo, pero es un poco peliagudo en este momento y creo que tampoco deberíamos ir para allá. Y de nuevo, pues la invitación está hecha, ¿no? Para todo el mundo a que nos pregunte, a que se acerque a nosotros. Y hablando de esto, pues no sé si entre el público han salido algunas dudas que quieran que abordemos. Justo a eso íbamos, Gus, nos leíste la mente. ¿Eres mago? Pero sí. Mau, ¿quieres leer tú las preguntas? ¿O las leo yo? Ya las tengo aquí. Sí. Ok. Bueno, Karim Vallejo Flores nos pregunta, ¿cómo podemos saber que las fuentes que consultamos sean una fuente confiable más en las páginas web? Ok, entonces, esto lo pueden ver de diferentes maneras, ¿no? Una de las quizá más evidentes es el contenido de publicidad que hay. Si saltan anuncios de publicidad a cada rato, es muy probable que sea una fuente cuyo propósito principal es viralizar el contenido y jalar clics a partir de esa publicidad que están viendo. Entonces, si hay muchísima publicidad emergente allí, es una señal de que hay que tomarlo con mucha cautela. Lo otro es el tiempo que lleva esta fuente estando en operación, ¿no? Entonces, pues si ustedes buscan desde cuándo está en línea el diario que les gusta leer a ustedes en papel, pues seguramente va a ser mucho más que el blog de una persona que lo abrió hace, no sé, 3 meses y que comparte ahí sus opiniones personales sobre temas particulares. Los dominios también, ¿no? Entonces, las direcciones de URL, las direcciones web que ustedes encuentran, normalmente son un buen indicador de dónde viene esa información. Existen hosts, existen servidores que les permiten alojar distintos tipos de contenido que normalmente viene señalado, así como el título de la página, .wordpress o blogspot o cualquier cosa, .com, ¿no? Entonces, esto ya nos está indicando que no es parte de una organización, no es parte de un consorcio y es probable que no se dedique a el periodismo como una forma central, ¿no? de su labor. Lo otro es viendo la página o la sección de quiénes somos. Normalmente las páginas web tienen un apartado en donde les dice quién es la persona que está detrás de este contenido. Si no lo tiene, pues de entrada ya hay que ir con más cautela también. Pero si lo tiene, ustedes también pueden tomar los nombres de estas personas, irlos a buscar y saber si se dedican a la academia, a la ciencia, o si es una persona que no tiene formación en el tema y que por lo tanto uno debería tomar con más cautela también las opiniones que se vierten ahí, ¿no? Y lo otro ya, así lo último también es, les digo, corroborando ustedes mismos la información. Entonces, si ya encontraron una noticia en un sitio y de repente resulta que no saben si creerlo o no, ustedes se pueden echar una búsqueda rápida y corroborarla en otros sitios distintos que sí sean de fuentes oficiales, ¿no? ¿Cómo son las fuentes oficiales? Pues son fuentes que vienen de ámbitos académicos, de sociedades ya bien establecidas o de fuentes de información que ya tienen un respaldo por su trayectoria en la información que nos ofrecen, ¿no? También por ahí pues, uno podría ser cauteloso con si esta información es más bien de una postura política o de la otra y demás, pero en general, incluso cuando es así, pues la gente que está ahí detrás escribiendo las notas, pues al menos debería tener un mínimo de ética, ¿no? Al reportar las cosas. Entonces eso yo creo que ya es una ventaja sobre alguien a quien no conozco y que no sé si sabe de lo que me está hablando.
Muchas gracias, Gus. Y lamentablemente son todos nuestros comentarios. A lo mejor es por la hora. Entonces, si en algún momento alguien que nos esté viendo, no en el live, sino pues posteriormente, pues pueden contactarse con las redes de Verificencia para, para hacer llegar sus preguntas, igual revisar su contenido porque es mm, muy amplio en muchos temas, entonces tal vez por ahí está alguna de sus preguntas, de sus respuestas a las preguntas que les surjan. Claro, pues la invitación está abierta, las páginas también ya se las compartimos, estamos en verificiencia.com como sitio, nos pueden encontrar también en Facebook como Verificiencia, con este logo del átomo y la lupita, es un logo en colores, en tonos azules, o nos pueden encontrar también en Twitter o en Instagram, nos pueden seguir. Somos más activos en Facebook, entonces es la red social que más tenemos activa. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, ya sea como mensaje privado o dejar sus comentarios como comentarios en la página, en alguna de las notas que hemos compartido. También lo pueden hacer a partir de este sistema de valoración. Ahí tienen las estrellitas y de repente les parece que nuestro contenido está muy malo, pues pónganle una estrella, pero díganos por qué, ¿no? Para saber en dónde lo hicimos mal y saber cómo remediarlo. Bueno, dices que ya no tenemos más preguntas, ¿verdad, Ilse? Por si de repente surge una en ya la recta final y... Pero parece que no, ¿verdad? No, Mau. Bueno, está bien. Pues hemos llegado a la conclusión. Gustavo, ¿te gustaría agregar algo más para Gustavo, irnos? bueno, perdón, justo lo que previó Mau. Rodrigo Álvarez dice que le interesa contactar con Gustavo. Claro que sí. Pues la manera más fácil de encontrarme quizá es en redes sociales. Ustedes me pueden encontrar como @rodaj en Twitter. Déjenme les escribo. Yo creo que les puedo escribir a ustedes en el chat y ustedes lo comparten como comentario en el live stream. Entonces ando así, pero yo creo que si es algo relacionado con Verificiencia, estaría más padre que nos contacten por ese medio. Entonces nos pueden encontrar, les digo, en la página de Facebook, en la página de Twitter, o nos pueden contactar también en Instagram. Siéntanse con la libertad de acercarse a nosotros de la forma que les parezca más conveniente. También tenemos un correo, es editorial@verificiencia.com. Si prefieren hacer el contacto por correo electrónico, también lo pueden hacer a través de ese medio. Y siempre estamos contentos y gustosos de que la gente se acerque con nosotros, ya sea para colaboraciones o para dudas o para algún tipo de retroalimentación sobre la labor que estamos desarrollando. Bien. ¿Seguimos esperando? Justamente. Me parece que ya no hay más. Bien. Justamente ese apartado, ya lo respondiste, Gus, pero igual si quieres compartir tus redes sociales, no hay problema, pero pues ya se establece eso. Pues el user de Twitter ya se los pasé, estoy así también en otras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, subo básicamente fotos de flores, así que pues tal vez el Instagram no sea la opción. Pues es como de cosa personal, ¿no? Porque yo me dedico a las plantas. Twitter creo que es el más eficiente para la comunicación, pero de nuevo, pues la invitación es más bien a que se acerquen al proyecto, no necesariamente a mí como persona, ¿no? No siempre yo estoy detrás del proyecto ahí tal cual como de cuerpo presente, como dirían. Pero si ustedes escriben al proyecto, es más fácil que alguno de nuestros colaboradores pueda tomar la duda, contestarla, y en caso de que sea una duda particular dirigida con un miembro particular del grupo, también es más fácil que se redirija a tiempo, ¿no? O sea, si escriben buscándome y dicen, queremos saber algo, pues es más fácil que me la canalicen si yo no la veo a tiempo, a que yo después de un rato, ya varios días después, la vea y diga, uy, nunca le contesté. Entonces, acérquense a Verificiencia, acérquense ya sea por Twitter o por
Facebook, también al correo editorial@beneficencia.com, y ahí pues estamos siempre contentos de escucharlos. Bien, Gustavo, gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Muy, muy valioso, de verdad. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo a la audiencia por acompañarnos, ¿no? Sí, ojalá, bueno, en el futuro pues también hacemos, ¿no?, la invitación a todos a que tanto en las redes de Beneficencia y en las redes de Proyecto Gela puedan estar pendientes de cualquier cosa que con la que estuviéramos trabajando, tanto cuestiones de proyectos por cada proyecto, pero pues también, ¿no?, para ver si en algún futuro podemos trabajar en conjunto con otros proyectos o seguir con esta cuestión muy importante que hemos comentado hoy y que, bueno, la verdad nos llevaría muchísimo tiempo hablar de todos los detalles que como nos gustaría, pero pues te agradecemos una vez más, Gustavo, por aceptar la invitación. Pues cuando quieran, siempre estaremos contentos de compartir espacio con ustedes. Entonces, tenemos varios colaboradores, así que podemos hacer este tipo de reuniones con otros de nuestros colaboradores del proyecto. Encantadísimos, Gus. Pues bueno, vamos a cerrar por ahora pues el live y por aquí y nos estamos viendo. Gus. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.